La historia de mi prima. Esta historia la cuento viendo todo desde afuera. Le pasó a mi prima y ha sido muy duro verla sufrir y llorar noches enteras con sus hijos sin ver escapatoria o solución. Mi prima quedó en embarazo muy joven para mi gusto, o sea, tenía apenas 17 años y medio, pero tenía la mente de una niña de 12. Ella se encaprichó con un muchacho del barrio porque él le hablaba bonito y la trataba con cariño mientras eran amigos. Pero lo que la volvió loca de atar fue cuando él regresó de prestar su servicio militar, o sea, el uniforme, bellas. Y le trajo un regalo porque según él pensó en ella todos esos meses por allá, en la selva. Bueno, pues él le pidió de manera muy manipuladora la famosa prueba de amor, porque él la amaba y para que ella le demostrara su agradecimiento por el regalo, pues ajá. En fin, pasó lo que no debía pasar y ¡pum! Que ella quedó en embarazo. Ahí se armó la trifulca en mi familia y después de muchos regaños, ella se fue de la casa de mi tío. Oigan, me encanta cuando ponen así, pum, pam, pum, catapulca, o sea, la emoción. El muchacho novio de mi prima se comportó a la altura. Yo estaba sorprendida de su reacción, pues fue muy madura. Él le dio todo su apoyo, le dijo que estaba feliz de ser padre con ella y que como él tenía un trabajo bien pagado, podría mantenerlos a todos. Además, un pequeño detalle que olvidé mencionar. La suegra de mi prima es súper religiosa. Entonces, tenían que hacer lo posible por tapar el pecado mortal. Por eso la solución más sabia fue casarlos de inmediato y llevarlos a su casa para calmar los malos comentarios. Qué bueno, ahí empezamos bien, ahí empezamos bien. Yo le dije a mi prima que la solución no era casarse antes de los 18 años, pero ella no me escuchó y mis tíos fueron ante el registro civil a dar el permiso, la autorización y se casaron. Hicieron un almuerzo en la casa de sus suegros. Fueron las familias, repartieron pastel y vino y todos felices supuestamente. Pasaron unos meses y nació el niño, un niño hermoso y sano, muy amado por mi prima y su esposo. Era el primer nieto de las dos familias y el primer sobrino, y llenó a mi prima de vida, de felicidad. Ella decía que en casa de su suegra todo iba excelente, que no la dejaban ni hacer oficio, que la trataban mejor que al hijo de ellos, que lo único que le pedían era ir a la iglesia y dedicarse al 100% a su esposo e hijo. Mi prima, con tan poca experiencia en la vida y su noble corazón, se convirtió en la mejor esposa y mamá del mundo para ellos. Era sumisa, obediente, además muy buena cocinera y la más protectora de su bebé. Yo creo que les fue tan bien con el primer hijo que por eso en menos de un año esta belleza volvió a quedar en embarazo. O sea, yo no lo podía creer cuando me contó. Iba a ser mamá por segunda vez y no tenía ni 20 años de vida. Ella solo pudo terminar el bachillerato, jamás había trabajado o ganado dinero por su propia cuenta. Que en eso sí le reconozco siempre al pedazo de marido. Muy, muy trabajador. Jamás les hizo falta plata para lo necesario. Ropa, techo y comida siempre tenían. Pero esta vez el embarazo traía una sorpresa y una doble. Mi prima iba a tener gemelas. Sí, señoras y señores, era la promoción del 2 por uno. Ellos decían que estaban muy emocionados y felices de la vida y que era una bendición del cielo. Pero yo sí le veía la cara a la suegra el día del baby shower y no parecía muy contenta que digamos. Esa noche, mientras le ayudé a organizar los regalos y a lavar la ropita de las niñas, le comenté a mi prima que me preocupaba mucho su nueva situación, pues una cosa era un bebé de un año en la casa, pero ahora iban a ser tres y tan pequeños todos a la vez, la cosa iba a cambiar. Ella me dijo súper confiada e inocente que no pasaba nada, que allá la amaban a ella y a sus hijos y que el esposo estaba muy feliz. Yo le insistí en el tema, sobre todo con la suegra, y le sugerí cambiar de casa para tener más privacidad, pero ella de una se negó y me aseguró que todo iba de maravilla. Se llegó el día del parto. Ella necesitó una cesárea de emergencia cuando le faltaban unas semanitas de gestación a las niñas, pues se enredaron en su cordón umbilical. No pasó nada grave, estuvo en el hospital unos días y salió. Pero ahí empezó la tragedia y un capítulo sin retorno ni final feliz en su vida. En la casa de los suegros de mi prima vivían tres hermanos y hermanas del esposo. Además, una hermana menor de él se casó muy, muy niña también y se fue a vivir ahí con su esposo. Siempre había gente, mucha gente en esa casa, visitas, amigos, bulla, desorden, reguero y demasiado oficio, cosa que mi prima no había notado con fastidio hasta ahora.
En el posparto de las gemelas todo cambió. Ella aún debía atender a su primer hijo que seguía estando muy chiquitito, con una cesárea encima y el desborde de hormonas fue tenaz. Su esposo cambió del cielo a la tierra y la suegra peló el cobre. La doña suegra empezó a hacer comentarios despectivos acerca de la maternidad moderna. Insinuaba que mi prima era una floja, que debía pararse de la cama desde el primer día y hacer de todo en la casa. Luego el tono fue escalando y le decía muy molesta que mi prima era una arrimada en su casa y que nadie la mandó a traer más hijos al mundo, que ella era una irresponsable. Todo eso pasaba mientras mi prima estaba sola tratando de amamantar a sus hijas y cuidar a su otro bebé. Además, siempre le recalcó la doña suegra que la mala era ella y no el esposo, o sea, súper machista la señora esa. Le repetía en cada comida que todo estaba muy costoso y que necesitaba más ayuda en casa. Pero seguía insinuando que era responsabilidad de la mujer solucionar todo eso, que el hombre no tenía nada que ver ahí. O sea, que mi prima para qué había abierto las piernas, que ella era la única que se había puesto en esa situación. Mi prima, como podrán imaginarse, entró en depresión posparto. No supo manejarlo de la lactancia y la leche de tarro valía una fortuna al mes, más los pañales, los gastos del otro niño, y no tenía ninguna oportunidad de salir de la casa de la suegra. Ella no tuvo apoyo de sus papás en esos momentos, pues estaban concentrados en otros asuntos con mis otros primos más pequeños, o sea, los hermanos de mi prima. A mi tía, además, por esa época le diagnosticaron una penosa enfermedad muy agresiva, así que no había manera de sacarla de allá para cuidarla. Yo en un par de oportunidades les ofrecí un espacio en mi apartamento mientras la situación mejoraba, pero el esposo de mi prima se negó rotundamente y no me daba tiempo ni siquiera de explicarles mi idea. Él se transformó en un troglodita que trabajaba de lunes a sábado para ir a tomarse la mitad del sueldo con los vagos del barrio. Se volvió frío, distante con mi prima y los niños, no le hacía detalles a ella ni le ayudaba con nada de la casa. O sea, no se hacía responsable de su parte como esposo y padre. Se lavaba las manos diciendo que él llevaba la plata y punto. Que ella mirara a ver qué hacía con las criaturas y con el oficio, porque la doña suegra la cogió de empleada de servicios. Le exigía lavar los baños y la cocina día de por medio y cocinar 3 días a la semana para todos los de esa casa. Yo iba los fines de semana que tenía libres de mi trabajo y le ayudaba a adelantar comida para los niños, le llevaba algún juguetico, le regalaba ropa a mi prima, pero no podía hacer más. Solo la escuchaba, miraba su sufrimiento a la distancia y callaba. Era muy frustrante y sentía demasiada impotencia verla en esa situación. Mi prima es más pequeña que yo unos años y la quiero muchísimo porque yo no tengo hermanos, pero no podía salvarla. No tenía yo la solución en mis manos. Ella se fue de su casa a los 17 y embarazada, para luego volver a quedar preñada de gemelas. Ahora vivía arrimada en casa de su suegra con un esposo que la abandonó emocionalmente, que se volvió un irresponsable. Tampoco podía trabajar ni estudiar, no tenía dinero propio para nada y para acabar de rematar pasó lo que faltaba. El esposo le falló de la peor manera y le puso los del toro. Un día normal en América Latina. El hombre buscaba la compañía de mujeres de la calle, las mal llamadas de la vida alegre, ustedes me entienden. Un domingo en la noche mi prima se enteró de la peor manera que él buscaba los servicios de estas damiselas y era cliente frecuente en un bar de mala muerte en la zona. Mi prima tenía el corazón roto. No solo se sentía engañada y traicionada de la peor forma, sino también sucia, pues él seguía estando con ella y con las otras. Además, la invadió un pánico enorme al pensar en las posibles consecuencias de su salud, o sea, que la hubiera contaminado con algo por él ser un irresponsable. Ustedes también me entendieron. Menos mal que eso no pasó, pero el susto fue grande y la incertidumbre esas semanas fue tenaz. Mi prima le contó todo a su suegra y al principio parecía que la doña suegra estaba de su lado. Incluso echó de la casa a su hijo, pero eso no duró más de unas semanitas, pues él volvió con el rabo entre las patas y se inventó una historia de telenovela mexicana para que lo perdonara. Le echó toda la culpa a mi prima, que ella había cambiado mucho con el último embarazo, que él no se la aguantó más, que no lo atendía, que no le prestaba atención y que por eso cometió tantas estupideces. Para resumir esa parte de la historia, cuando las bebés tenían 8 meses de vida, el descarado ese la echó de la casa junto con sus 3 hijos y metió a vivir ahí a la amante, ahora tenía una oficial, que resultó ser una prima lejana de la mamá de doña suegra. Resulta que la doña ya sabía todo y lo alcahueteó y le dio la bienvenida a la otra porque esa sí era buena y pura y de casa y los acompañaba a la iglesia. Hasta le ayudó al tonto ese con los papeles del divorcio.
pero yo estoy asesorando a mi prima para que pueda reclamar lo que le corresponde para los niños al menos cada mes. Mi prima actualmente está en la casa de sus papás, en una habitación con sus 3 hijos, o sea, me imagino que 2 colchones o un camarote y una cama, para que todos quepan ahí. Como su mamá superó la enfermedad y está en recuperación en casa, se ayudan entre las dos, pero ella debe trabajar de noche para llevar el pan a la boca de sus hijos. Yo la apoyo en lo que puedo y con mis otros familiares les damos la mano lo mejor que podemos, pero su situación sigue siendo complicada y sin esperanza de cambiar por ahora. De veras que hay cada sinvergüenza en cada esquina. Qué belleza de esposo el que le tocó a mi prima. El que escogió, a ella no le tocó, ella tomó decisiones.